La revolución industrial. Fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, que se desarrolló entre 1760 y 1840, teniendo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque este impacto se extendió en todos los ámbitos de la sociedad. Se le conoce de esta manera después de que años más tarde se produjera una nueva revolución industrial, conocida como Segunda Revolución Industrial. En los siglos XX y XXI se produjo la Tercera Revolución Industrial y la Cuarta respectivamente. En esta fecha también tuvo origen la publicidad como disciplina. Causas en la Revolución Industrial. Por primera causa tenemos la causa política. Por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la evolución del sistema feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo. Como consecuencia, Inglaterra vivía una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. En causas socioeconómicas, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dando su supremacía comercial. El control de comercio con las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. El hierro y el carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo de la generalización de innovación como la máquina del vapor. Además, al tratarse del territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Las etapas de la revolución industrial son: primera etapa. La mecanización se produjo inicialmente en la producción de lana y posteriormente se extendió al sector metalúrgico, transporte, agricultura y otros sectores económicos. Las máquinas se inventaron tomando energía de las minas de carbón y convirtiéndola en energía mecánica para hacer funcionar las máquinas. Se vendieron y fabricaron productos industriales al mundo y se expandió el sistema colonial. Segunda etapa. Se caracterizó por los logros científicos y tecnológicos. Se han desarrollado medios de producción, métodos de trabajo y métodos de organización. La fabricación mejoró con la introducción de la electricidad, el petróleo, acero y nuevas formas de trabajar. Surgió el capitalismo financiero, la iluminación y la metalurgia. Después de un tiempo, la primera revolución industrial tuvo lugar en el Reino de Gran Bretaña. Se extendió a Europa occidental y América anglosajona, finalizando entre 1820 y 1840. Consecuencias que tuvo la primera revolución industrial. El proceso industrializador que tuvo su origen en Inglaterra y luego se extendió por Europa no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Teniendo esto como punto, hablaré sobre la primera consecuencia, que fue la sustitución de la sociedad estamental por la sociedad de clases. Es decir, en la que la clase social estaba determinada por los bienes materiales, pues la nobleza perdió su antiguo protagonismo y en cambio la burguesía con sus riquezas se fue imponiendo socialmente hasta llegar a reclamar el poder político. En este escenario, la burguesía desplazó definitivamente a la nobleza terrateniente y su situación de privilegio social se basó fundamentalmente en la fortuna y no en el origen o en la sangre. Además, surgió otra clase social, y esta clase fue el proletariado, que aparecería en Europa durante el siglo XVIII. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se produjo un éxodo masivo del campo hacia las ciudades, donde el antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. Eran obreros que no poseían más fortuna que su salario. La posesión de los medios de producción iba a establecer la frontera fundamental entre las dos nuevas clases sociales, que serían la burguesía y el proletariado.
y ya que a partir de ahora se pertenece a una clase en función del papel concreto que se desempeña en el proceso productivo. Sin embargo, todavía siguió perviviendo la aristocracia, especialmente la de los grandes propietarios de la tierra, que pues continuó prosperando el poder político y ocupando los altos cargos del ejército y la diplomacia. En la Revolución Industrial hubo importantes transformaciones socioeconómicas que hicieron que los cambios producidos en este periodo se denominaran revolución. Produjo el paso de una economía agraria a una liderada por la industria, en la que la producción de bienes se realizaba de forma mecanizada, provocando mayor actividad comercial con más expansión comercial favorecida por las mejoras en los transportes. Gracias a la automatización, se realizó la producción y aplicación de innovaciones técnicas. La más impactante fue la invención de la máquina de vapor, pero otros avances técnicos también fueron fundamentales, junto con el uso de nuevas fuentes de energía, como el uso del carbón y posteriormente al petróleo. Asimismo, el proceso de producción de las fábricas, edificios concretos destinados a la fabricación de bienes de equipo, inexistentes hasta entonces, lo que se denomina sistema Fabrin. Además, se inició un nuevo sistema económico, el capitalismo, que instauró la división entre el capital y el trabajo, lo que marcó la nueva sociedad de clases. El capital lo poseía la burguesía, propietaria de las fábricas, entidades financieras y de las empresas comerciales. Por otra parte, el proletariado y los obreros, que trabajaban en fábricas, minas o medios de transporte a cambio de un salario. A consecuencia de ello, se puede destacar que la revolución industrial sigue presente en nuestro sistema productivo actual y de la organización social y económica, en una gran parte, lo cual es de gran relevancia e importancia histórica. Con esto termina nuestro podcast. Gracias.